Otro miércoles aquí juntas. Encantada de estar aquí. Gracias a ti que estás ahí viendo ahora aquí en directo o la grabación. Pues nada, esta semana he preparado un material súper especial para mí, ya calentando motores para lo que se viene, ¿no? Más adelante. Pero hablamos de esencia. Tú no sé si estás en el mundo del desarrollo humano, no sé si estás en el mundo del autoconocimiento, si estás llegando aquí porque sí, porque vio como qué curioso el pelo de esa chica, pero es súper importante el tema de la esencia, porque la esencia, como habéis visto en mis posts, en mis historias, es el punto cero. Y yo me he tomado una rayada tremenda preparando ese material y quiero compartir con vosotros. Yo tengo aquí mis chuletitas porque no me quiero olvidar de nada. Tengo mis gafas también si no las necesito. Me he pegado una rayada tremenda porque estuve reflexionando y pensando como, ok, en el caso de la mariposa, ¿no? Por ejemplo, la mariposa antes de convertirse en mariposa pasa primero por una etapa de larva, otra etapa de oruga y entonces se convierte en mariposa. ¿Cuál es la esencia de la mariposa? ¿Es una larva o una oruga con esencia de mariposa o es una mariposa con esencia de larva y de oruga? A ver, es una buena pregunta. Pero bueno, he llegado a la respuesta a esa pregunta. Porque la esencia está total y completamente vinculada a una función, a características que tienen que ver con una función. Entonces, hablando de la mariposa, su característica fundamental es que es un insecto con alas y que tiene como función ser polinizadora, ¿no? Que va ahí en las flores, en las plantas y poliniza. Si vamos por la función, entonces la esencia está en la mariposa. La larva y la oruga tienen esencia de mariposa. Es curioso, ¿no? No sé si a ti te interesa, pero a mí me parece súper curioso, súper interesante porque ¿cómo funcionaría con nosotros seres humanos? Nosotros pasamos por un montonazo de procesos. Pasamos por un montón de transformaciones, de cambios, desde el útero materno hasta la vida adulta, hasta que nos vayamos de ese plano. Pasamos por un montón de cosas. ¿Dónde está nuestra esencia? Curioso, ¿no? Pues si vamos por la misma línea, la esencia también tiene que ver con la función. Y bueno, si ya has visto mis historias y mis publicaciones, vas a ver que nuestra esencia es humana y punto. Pero eso de ser humano, como acabamos de decir, tiene un montón de cosas, ¿no? Tenemos un montón de partes, un montón de características, de aspectos, de fragmentos. Entonces, ¿qué? ¿Ser humano qué? Y esa es la pregunta, pero yo no voy a contestar esa pregunta aquí. Que el objetivo de esa aula, de esa clase, es hablar de cómo las formas de identificar la esencia, el qué es, eso ya lo hemos dicho, es el punto cero, pero vamos a profundizar un poquito, y el por qué es tan importante. Entonces, las formas de identificar, primero vamos a empezar con el qué es. Entonces, la esencia es ese punto cero, es ese punto donde conectan cuatro partes muy importantes. Una es tu parte material, tu cuerpo, tu ADN, todo lo que hay ahí, la historia familiar, todo lo que tiene que ver con la materia. Luego está la forma, o sea, el conjunto de posibilidades, y eso que quiere decir, dentro de lo que es ser un ser humano, hay muchísimas posibilidades. Entonces,
Y cada uno de nosotros tenemos eso muy específico, ¿no? Por eso es el punto que conecta a todos esos. Entonces tenemos materia por un lado, el conjunto, las posibilidades por otro, todo lo que entra en las posibilidades de un ser humano. Y ahí aquí hay que, ¿no? Hay subdivisiones, ser humano, mujer o hombre, ¿no? Hay un montón de cosas aquí. Circunstancias, país, cultura, condiciones físicas. Está también es el punto, la esencia es el punto que une el propósito, o sea, tu destino, tu dignidad máxima, hasta lo máximo que puedes llegar a ser. Bueno, en realidad está lo que eres de verdad. Y el otro punto que es tu origen creadora, ¿no? Tu matriz creadora. Y aquí también hay subdivisiones, empieza por papá, mamá, pero luego si seguimos está la matriz creadora de la humanidad como un todo, ¿no? Que es el que da el ser a la persona. Entonces, en ese punto que conectan esos 4 aspectos, 4 puntos fundamentales, está la esencia. Entonces, eso es lo que es. La esencia somos nosotros como seres humanos y todo lo que eso significa y todo lo que puede salir de ahí. Ya me enviaréis preguntas si tenéis dudas de ese punto. Luego está las formas de identificar la esencia. Pues yo no, aquí preparando ese material, hay muchas formas, pero preparando ese material he listado 3, que para mí son principales. La primera está en la niñez, en cómo éramos de niñas y de niños, ¿no? De pequeñitos, que es cuando está todo ahí muy puro, muy crudo, ¿no? Ahí se ve bastante esa esencia más pura. Entonces, recordar o identificar esos aspectos que vienen de la niñez, esa sería una forma. La segunda forma, si ya has visto en mis historias, también está ahí, tiene que ver con la personalidad. Una personalidad real, propia, auténtica. Esa es otra forma de identificar la esencia. Y de hecho hay un estudio muy interesante, que ahora no me acuerdo el nombre, no lo he apuntado, es un nombre en inglés, que han hecho con medir la frecuencia de las interacciones humanas, ¿no? Como la frecuencia en hertz, la frecuencia, cuáles eran las interacciones o cuáles eran las emociones con las frecuencias más altas. Y salió como un resultado muy curioso que la frecuencia más alta en ese estudio, más alta, era la autenticidad, más alta que el amor. Y la autenticidad tiene todo que ver con una personalidad real. Entonces, esa sería la segunda forma. La tercera forma es el impacto que provocas en los demás. Entonces, la primera forma, la niñez, la segunda, la personalidad auténtica, real, y la tercera es el impacto, lo que dejas, la huella que dejas en los demás. Esas son 3 formas de las que yo he preparado el listado de que puedes identificar la esencia, ¿no? La tuya, de otras personas. Y el tercer punto que quería traer era el por qué es tan importante ese tema, por qué es tan importante
indagarse, cuestionarse el tema esencial de la esencia, no solamente porque es parte de lo que somos, de quién somos, es parte de nuestro ser. La esencia es lo que está por debajo de nuestro ser, pero también porque no saber, no identificar, no tener claridad, no conocer de verdad nuestra esencia y cómo la estamos manifestando o revelando hacia afuera, es fuente de muchos desórdenes, ¿no? Problemas de sobrepeso, problemas alimenticios, falta de autenticidad, problemas con ansiedad, problemas con inseguridad, con autoestima. Todo eso viene porque hay una desconexión, hay una ruptura entre lo que la persona es de verdad y lo que ella cree que es. Podemos decir que sería lo mismo en el ejemplo de la mariposa que decimos al principio, sería como si la mariposa ya mariposa, ya con las alas, ya haciendo su trabajo de polinización, creyera, todavía larva. Imagínate una mariposa que tiene una función clara, que tiene un diseño claro de bater sus alitas, volar, salir de flor en flor, hacer su trabajo. Se creyera todavía larva o oruga. No volaría, probablemente no comería, no hubiera todas las interacciones sociales que ella necesita para perpetuar su especie. Un montón de problemas. Entonces con el ser humano es lo mismo. Si no conocemos, si no conectamos, si no somos conscientes de nuestra esencia, no tenemos función. Y un ser humano sin función es un ser humano inútil. Y un ser humano inútil está destinado a perecer, está destinado de verdad, a seguir un camino en dirección a la muerte. Entonces, por eso es súper, súper fundamental, importante indagarse eso, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que opera por debajo de mi personalidad? Y hay un otro punto que es súper importante que yo quería traer aquí también, que es a partir de estos desórdenes, ¿no? Cuando la persona no conoce quién es de verdad, cuando no es consciente de su esencia, de lo que manifiesta a través de su personalidad, de su autenticidad, de quién es, hay un punto que juega un papel súper, súper importante en alinear todo eso. El autoconocimiento es fundamental, fundamental, es la primera puerta, pero luego viene un otro aspecto que es la vida espiritual, pero una vida espiritual real, una vida espiritual la vida espiritual demanda disciplina, atención, observación, entrega. Más que entrega, demanda rendición. Y cuando se activa la vida espiritual de una persona en ese sentido, con esa profundidad, juega un papel súper importante a la hora de contribuir con volver a ordenar o educar a la esencia. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque hay una cosa que se llama justicia divina y eso es lo único que es capaz de educar la esencia. Y es cuando vemos las transformaciones estas que vienen de dentro hacia afuera, ¿no? Porque esa justicia divina, ella armoniza, educa desde el potencial del ser,
¿no? Ella comprende la esencia, corrige los errores a través del análisis de la personalidad. Entonces, son cosas combinadas, ¿no? El autoconocimiento, los procesos terapéuticos o incluso en la vida misma. Si tienes una vida espiritual, la propia vida espiritual va a alinear, a corregir la personalidad, pero desde la esencia. Porque ya en realidad, ¿no? La justicia divina educa la esencia. Y hace con que la personalidad encuentre sus propios desajustes, sus propios errores. Y ahí empieza un viaje, un trabajo precioso de armonización. Es increíble ver lo que pasa ahí. Entonces, ese aspecto de la vida del ser humano, ¿no? Recordando que que tenemos 3 dimensiones que es imposible separarlas: cuerpo, alma, espíritu. Entonces, hay que trabajar en los 3 niveles. Si queremos de verdad florecer, si queremos de verdad ser esa mariposa, ¿no? Que abre sus alas y hace lo que tiene que hacer. Entonces, eso era lo que quería traer hoy. Hoy ya no vamos a tardar mucho más. Que creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis dudas o preguntas, luego me podéis dejar un mensaje en los comentarios y yo encantada voy contestando. Y ahí está. En esto vamos a estar mirando aquí mis chuletitas, a ver si no me olvido de nada. Y no, de momento está todo. Así que gracias por estar aquí en esa clase cortita de hoy. Y nos vemos la semana que viene en directo.